historia y van a descubrir que ya Esaú, cuando llegó a donde estaba Jacob, llegó en paz y no lo destruyó. Dios volcó las tablas y en vez de Esaú destruir a Jacob, Dios cumplió sus promesas con Jacob. Y la vida de Jacob y de toda su familia fue librada. Ahora, ¿por qué nos ha dado Dios esta historia? Porque esta historia es una ilustración de la historia del pueblo de Dios, especialmente en los últimos días. Permítame hacer el paralelo. Al final de la historia va a haber solamente dos grupos en este mundo. Y estos dos grupos van a tener los mismos caracteres que Jacob y Esaú. Ahora, ustedes notan que tanto Jacob como Esaú eran pecadores. Pero Jacob era un pecador arrepentido, mientras que Esaú era un pecador empedernido. Es decir, al final de la historia va a haber dos diferentes clases de personas, dos diferentes clases de arrepentimiento. Y como había guerra entre Jacob y Esaú, va a haber guerra entre hermano y hermano también en los últimos días. Pero Dios ha hecho promesas a su pueblo. Dios ha prometido a su pueblo que si son fieles, si se arrepienten de verdad del pecado, Dios los va a poner como reyes y sacerdotes. Esos eran los dos derechos que tenían los primogénitos en Israel. Y no solo eso, sino que tendrán el privilegio de habitar en la presencia del Mesías. Otro gran privilegio que tenía el primogénito. Los impíos, al final de la historia, van a tener el mismo carácter que tuvo Esaú. Van a profesar religión, van a querer los beneficios de la primogenitura celestial, pero van a ser mundanos en su conducta y en su vida. Van a vivir para el momento presente. Van a considerar que la ley de Dios nos quita la libertad, que es un yugo de servidumbre. Van a querer reclamar las promesas de bendición de Dios sin cumplir las condiciones para poder reclamar esas promesas. Dos diferentes clases de cristianos al final de la historia. Al igual que con Jacob, por causa de nuestro pecado, hemos tenido que abandonar nuestro hogar. El hogar inicial que tenía el hombre, el huerto del Edén. Y tuvimos que ir a una tierra lejana, una tierra donde impera el pecado y a donde gobierna el Labán espiritual, que ya no es Labán en persona, sino es ¿quién? Es Satanás, un engañador. Un individuo que quiere conservarnos como siervos para siempre. Un individuo hipócrita. Un individuo lisonjero y mentiroso que hace nuestra vida tanto más difícil. Pero en la casa de Labán aprendemos grandes lecciones. Aprendemos a ser persistentes. Aprendemos a ser fieles a Dios. Aprendemos a servir a Dios de una forma sabia y consistente. ¿Saben ustedes que muy cerca del final de la historia, Dios nos va a llamar a regresar otra vez a nuestro hogar perdido? Nos va a llamar nuevamente a regresar a Canaán, a donde era la habitación del pueblo de Dios originalmente, antes de que nosotros pecásemos. Pero la Biblia nos dice que antes de que nosotros entremos a la patria celestial, vamos a pasar por un terrible tiempo de angustia, cual no se ha visto desde que existe en el mundo nación. Note lo que dice Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1 nos habla de esta gran prueba final del pueblo de Dios, de este tiempo de angustia tan terrible. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora, si ustedes leen los versículos anteriores a estos, van a encontrar que habla del rey del norte. El rey del norte representa Babilonia del libro de Apocalipsis. Representa la ramera, la iglesia apóstata de los últimos días, que está llena de la sangre y de los mártires de Jesús. Que se va a levantar, dice, con gran ira para salir y destruir a muchos. Igual que Esaú estaba viniendo para destruir a Jacob y a su familia. Y luego dice en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1 que cuando venga este tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a ser libertado como Jacob fue libertado de la ira de su hermano. ¿Saben ustedes que la mayoría de los cristianos ni siquiera creen que van a pasar por el tiempo de angustia? Creen que Dios se los va a llevar al cielo en lo que llaman el rapto. Y entonces los judíos son los que van a pasar por el tiempo terrible de angustia en esta tierra. Mis queridos hermanos y amigos, no se dejen engañar por esto. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob en esta tierra. El diablo no quiere que los cristianos piensen que van a pasar por ese tiempo, porque si en realidad van a pasar por ese tiempo, se requiere una preparación necesaria. ¿Verdad que sí? Como Jacob, sus vicisitudes, sus problemas, viviendo en la casa de Labán, fortalecieron su carácter y lo hicieron más fiel a Dios y lo prepararon para ese momento del tiempo de angustia. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia y necesita ahora, en estos tiempos relativamente no tan difíciles como van a ser, desarrollar un carácter fuerte a prueba de fuego que pueda mantenerse firme en medio de la tribulación. Escuchen bien, durante el tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a pensar que sus pecados son tan grandes que Dios no puede cumplir sus promesas con ellos. Dios ha prometido bendecir a su pueblo, porque en la santa ciudad no va a haber maldición, según dice el libro de Apocalipsis. Además, Dios ha prometido que nosotros vamos a estar en una muchedumbre grande que nadie puede contar. Dios ha prometido que no va a permitir que su pueblo sea destruido. Pero cuando su pueblo pase por esta experiencia tan agonizante en los últimos días, van a tener que descansar en la gracia de Dios y el poder de Dios. Van a tener que luchar con Dios en oración, como la viuda de San Lucas, el capítulo 18, a donde dice que venía y venía y venía al juez para que el juez le hiciera justicia. Y el juez se demoraba y se demoraba y se demoraba. La viuda seguía viniendo. Hasta que finalmente el juez dijo, voy a hacerle justicia. Así va a pasar también en los últimos días. El pueblo de Dios va a venir a Dios en oración. Señor, no permitas que caigamos en manos de nuestros enemigos. Cumple tus promesas con nosotros. Nuestros pecados sabemos que son grandes. Sabemos que no merecemos ni la menor de tus misericordias. Pero Señor, tú has hecho tus promesas. Estamos tristes por nuestros pecados. Señor, libra nuestras vidas. Y ¿saben lo que va a pasar? Dios va a librar a su pueblo del tiempo de angustia de Jacob. ¿Y saben lo que va a hacer Dios con su pueblo? Pues le va a dar un nuevo nombre. Nota lo que dice Isaías, el capítulo 62 y el versículo 2. Isaías, el capítulo 62 y el versículo 2. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un ¿qué? Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. ¿Y saben por qué su pueblo va a recibir un nuevo nombre? El nombre de Dios escrito en sus frentes. Porque habrán luchado con Dios y con los hombres, y habrán prevalecido, habrán ganado la victoria sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne y sobre cada vicisitud de su vida. Y luego vendrá el momento en que el pueblo de Dios heredará el reino perdido. Habitarán en medio de una muchedumbre que nadie puede contar.
Habitarán en una tierra donde todo es bendición. Habitarán en un lugar a donde se encuentra personalmente presente el Mesías. Todo lo que se le prometió a Jacob se cumplirá con el pueblo de Dios en los últimos días, cuando finalmente entren, no en la Canaán terrenal, sino que entren en la Canaán celestial. Ahora, ¿qué tiene que enseñarnos esto a nosotros, que estamos viviendo, creo yo, en los últimos días? Quiero terminar leyendo 2 Corintios 4 y el versículo 17 y 18. Aquí el apóstol Pablo dice algo muy importante para nosotros. 2 Corintios 4, 17 y 18. Mucha gente se preocupa por comprar muchas casas, por tener dinero, por tener carros, por tener placeres, etcétera. Pero saben que nada de eso vale nada, porque pronto todo eso se va a quemar. Mucha gente, muchos cristianos, la mayoría de los cristianos viven por este momento presente. Ignoran el futuro glorioso, como pasó con Esaú. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, la tribulación que tenemos ahora momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Yo pregunto, ¿qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Generalmente decimos, ver es creer. Lo que puedo palpar es real. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que lo más real es el mundo que ahora no vemos. Mientras que el mundo que vemos y tocamos no es real, porque el mundo se desvanece. Oh, mis hermanos y hermanas, apreciados amigos que miran por la pantalla de la televisión, ojalá que Dios nos ayude a escoger la primogenitura y así habitar con el Señor para siempre.